condición de rango internacionalmente, y eso nos complace y nos hace notar. Tulio. Bueno, yo me voy a parar para ver un poquito a los que están más atrás. Yo tengo un drama ahora porque primero Carlos dice que no estoy aquí, que estoy en España. Y después no sé si soy nacional o soy internacional. Pero en todo caso, mientras escuchaba todas las intervenciones, recordaba una frase de José Ignacio Cabrujas, quien sostenía que el subdesarrollo no era otra cosa que la incapacidad que tenía un colectivo humano para aprender de su experiencia, para sistematizarla y para transmitirla de manera que pudiese enfrentar sus problemas, sus retos y además garantizar que ese enfrentamiento se transmitiera de generaciones en generaciones como metodología, como modo de ser. Y digo esto porque en verdad estos primeros minutos han sido para mí como muy emotivos porque me empecé a acordar de una cantidad de cosas, de vida personal, de vida profesional y de vida colectiva. Y yo creo que lo mejor que puede hacer el país, y sobre todo sus universidades, y sus intelectuales, y sus artistas, y sus creadores, y sus académicos, en momentos difíciles, es mirar atrás, pero no para buscar identidades y purezas, sino para ver qué de la experiencia colectiva que hemos tenido es posible aprender, recuperar y transmitir para enfrentar el futuro. Y creo que me hace muy bien, primero me alegra mucho, me conmueve mucho que exista este máster en gestión y políticas culturales, porque es una manera de recuperar un tiempo perdido. Venezuela fue durante mucho tiempo, no solamente para América Latina, sino para Iberoamérica, un lugar de vanguardia en lo que a diseño y ejecución de políticas públicas significa, y el primer lugar en donde se hicieron estudios superiores especializados en gerencia cultural. Eso hay que recordarlo. Carlos acaba de recordar el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Cultural, en ese momento financiado por la OEA, y muchos de los que fueron ministros de Cultura en la década 90 y en otros países latinoamericanos recibieron su formación especializada acá en el puente. Y muchas de las teorías que hoy comienzan a circular en otros países sobre gestión cultural de las ciudades, sobre el tema del espacio público, yo acabo de regresar a una asesoría que hice a la Alcaldía de Bogotá y están implementando una cosa que acá con Cruz Hernández y el propio Carlos Guzmán desarrollamos, que era la asignación directa de recursos a las parroquias para que ejecutaran programas decididos por ellos mismos. Estamos hablando del año 93. Y Cruz y Carlos, que siguen empeñados en los mismos temas, desarrollaban cursos para capacitar a la gente de las comunidades para que aprendieran a hacer tres cosas. Uno, diagnosticar de manera que no fuera una relación clientelar cuáles eran los problemas y los tópicos y las celebraciones y los rituales fundamentales de su comunidad, de su parroquia, de su barrio. Dos, diseñar proyectos de aprenderlos a presentar a una institución pública para que pudieran recibir dinero, incluyendo cómo organizarse como figura jurídica y cómo hacer su contraloría. Y tres, programas de formación para que la gente tuviera instrumentos sobre la política cultural, porque como decía Lucía Chicote, una cosa es ser un mero programador de eventos y servicios culturales, y otra cosa es entender el papel de la cultura en el desarrollo social, en la cohesión social, en la gestión de las diferencias, que son los temas que vamos a hablar. Así que quería decir eso en primer lugar, porque efectivamente nos fuimos quedando atrás. Creo que los conflictos políticos, las polarizaciones, la crisis que vivimos a partir de los años 90 nos hizo perder ese empuje y creo que es hora de recuperarlo de una manera realista. Y también recordaba en ese momento que fue en 1995
cuando en esa misma organización llamada Fundarte, y aquí está Moraima Guanipa, la profesora Moraima Guanipa, a quien una muy joven periodista que le recomendamos en ese momento, hicimos el intento de diseñar un plan estratégico de cultura para la ciudad de Caracas pensado a 10 años. Porque sabíamos, aunque todavía no habíamos vivido la experiencia de lo que ha significado el uso de la política en la recuperación de ciudades como Medellín, o como Bogotá, o como Quito, o como la propia Barcelona luego de la transición franquista, sabíamos, intuíamos que el uso de las políticas culturales tenía que ser un pivote fundamental si queríamos lograr gobernabilidad y transformación de nuestra ciudad. Lo hicimos. Probablemente hoy nos daría un poquito de candor, una mirada candorosa, porque en esa época no se hacían planes estratégicos de cultura en ninguna parte. Y le comentaba a Moraima Bonita que la semana pasada que estuve trabajando con la gente de la alcaldía de Bogotá, que están haciendo su plan nacional de cultura, como lo acaba de hacer la alcaldía de Medellín, como lo acaba de hacer el gobierno de Buenos Aires, como tiene tiempo haciéndolo el gobierno de Barcelona y también el de Sevilla. Pero les decíamos que en este país lo intentamos y logramos hacer un buen diagnóstico y unas buenas proyecciones, que no por casualidad recuerdo, la conclusión del centro de ese proyecto era la recuperación de la calle, del espacio público como política central de un gobierno municipal. Todo esto creo que vale la pena, y ese es el deber de la maestría, en sistematizar esa experiencia. Es decir, ni envanecernos de una cosa que no viene al caso, pero tampoco olvidar en momentos de dificultades todo lo que se había avanzado conceptual, política, estratégicamente en este país. Empezando porque fue Caracas la primera ciudad latinoamericana que tuvo una fundación especializada en políticas públicas de cultura para la ciudad, que fue Fundarte. No la fundamos nosotros, la alcaldía a la que yo pertenecí, fue la época de la que pertenecimos nosotros, fue la época de Aristóbulo Istúriz, primer quiebre del bipartidismo, entusiasmo total por hacer las cosas de otra manera, y bueno, yo creo que todo eso lo hemos ido acumulando. Esto quería hacer el comentario antes de entrar en el tema. Y la otra cosa que me alegra también es que esto se esté haciendo con la embajada, con la oficina de cultura de la embajada de España, porque sin lugar a dudas, y esta tarde lo vamos a ver, tenemos que prestarle atención al tema de la cooperación cultural internacional. No podemos seguir mirándonos el ombligo, no podemos seguir estando fuera de las redes que se están gestando en todo el mundo. Venezuela, y ahora veamos también los efectos, debido a esa especie de auge de boom petrolero que tuvimos muchos años, fuimos muy autosuficientes y éramos uno de los países de Sudamérica que menos interés prestábamos y menos atención poníamos a los temas de la cooperación cultural internacional. Ya veremos esta tarde, es cierto que Venezuela hizo intento por tener una presencia cultural sobre el Caribe, pero era dentro del viejo concepto de diplomacia cultural entendida como expansión o promoción de los valores culturales nacionales y no como redes de cooperación persona a persona, grupo a grupo, ciudad a ciudad, país a país, en búsqueda de proyectos de desarrollo. Creo que la presencia de la embajada de España cooperando con la Universidad Central de Venezuela es una buena manera de conectarnos con el país que sin duda, y lo digo con toda responsabilidad, ha desarrollado en la Europa contemporánea una mayor sensibilidad no al tema de ayudar a los países pobres, que había siempre algo de paternalismo, sino al tema de desarrollar formas de cooperación. Así que, bueno, y no puedo dejar, perdónenme la sensiblería, no puedo dejar de celebrar estar en el ININCO, en el piso donde pasé unos cuantos años, ver tantas caras conocidas, agradecerles además especialmente a Carlos, pero también a Bernardino y a Gustavo, todo el apoyo,
Y con esto ya cierro para empezar, me parece fundamental que esté aquí la directora de Cultura, porque así como Venezuela no cooperaba con otros países y no lo veía, en la central siempre hemos tenido una gran dificultad para ponernos de acuerdo, incluso internamente, para hacer proyectos conjuntos, ¿no? Somos como muchas organizaciones de gran tamaño, somos una organización de islas, y esto me parece alentador, y ojalá no sea una circunstancia casual, sino sea un trabajo sistemático, porque creo que hay mucho que hacer en este campo y mucho que debatir. Una manera, yo recuerdo cuando Colombia estaba muy mal en los años 80, ahora es al revés, y que íbamos a visitarles, les decíamos, está bien, tienen problemas, narcotráfico, guerrilla, criminalidad, pero no se pongan de primero en el ranking del sufrimiento universal, y tampoco miren solamente a su ombligo. Vamos a ver, en todas partes están pasando cosas, y hoy digo eso para nuestro país también, ¿no? No nos pongamos de primero en el ranking del sufrimiento latinoamericano, y miremos y debatamos, y eso es un poco el espíritu de este seminario. Es como tratar de conectarnos con temas de debate, qué es lo que se está discutiendo internacionalmente en relación a este campo de la cultura, los derechos de la diversidad. Bien, yo he dividido el programa. La idea es que tengamos 4 módulos. Trataré de que los módulos sean más que largas exposiciones, el enunciado de temas para que podamos discurrir y discutir sobre ellos. El primer módulo lo he llamado El nuevo lugar de la cultura, y lo que tratamos allí es de indagar en qué es lo que ha ocurrido en los últimos 50 años para que el tema cultural pase de ser un tema, la guinda, como lo ha llamado Lucía, o un tema marginal, o un tema de adorno, de florero de las gestiones públicas, a ser un tema central, no solamente en las gestiones públicas, en las políticas públicas, sino central en la propia vida cotidiana y en la dinámica internacional. Eso es lo que queremos discutir con el primer tema, el nuevo lugar de la cultura. En el segundo módulo vamos a hablar de lo que he llamado democracia cultural y reivindicación de la diversidad. Si la cultura se está concibiendo de una nueva manera, y yo quisiera dejar claro en este momento que cuando hable de cultura, estoy hablando del sistema cultural en su conjunto. Estoy hablando de todos los modos de producción, circulación, consumo, elaboración, imaginarios de cultura que existen en una sociedad. Y cuando hablo de políticas culturales, porque esto a veces genera confusiones. La gente dice, el que no haya acceso a la cultura, bueno, ¿cómo no va a haber acceso a la cultura si todos somos portadores de cultura? Lo que estamos diciendo es que no hay acceso a determinados tipos de bienes o determinados tipos de políticas. Y cuando hablamos de políticas culturales, porque sé que muchos, no todos los que están en la sala están en la maestría, no todos son especialistas en el campo, les pido que cualquier duda me la planteen, porque aquí hay gente desde que tiene 20, 30 años trabajando en el tema, gente que yo sé que por las caras está empezando. Y cuando hablamos de políticas culturales, entonces estamos hablando de acciones explícitas de intervención sobre el sistema cultural para corregir o reformar aquellos partes de ese sistema que consideramos que están o perturbadas por el mercado o insuficientemente atendidas o necesitadas de refuerzo porque están su propia existencia amenazada. Entonces, vamos a hablar siempre de políticas, estrategias y programas culturales cuando hablamos de una cosa, de cultura en un sentido genérico, y el segundo punto es lo que queremos tocar es eso. ¿Qué ha ocurrido para que un tema que no estaba en el centro de los debates y de las reflexiones culturales internacionales y nacionales, el tema de la diversidad, se haya convertido hoy en una de las causas,
en una de las preocupaciones, en uno de los centros de interés más importantes en el diseño y ejecución de políticas públicas nacionales e internacionales. ¿Cómo se produjo el paso de un tiempo en que el acento se colocaba en la defensa de las identidades a un momento en que el énfasis se coloca en la defensa o en la reivindicación de la diversidad, de la diferencia, de los particularismos? Yo estuve incluso a punto de llamar a este seminario, porque esto forma parte de un trabajo largo que estoy haciendo, y en homenaje a un viejo libro de Humberto Eco que se llamaba, lo recuerdan muchos, Entre Apocalípticos Integrados, llamar este seminario Entre Globalizados y Particularistas, porque en el fondo esa es la gran tendencia, la gran tensión contemporánea, la que paradójicamente se produce en el momento mismo en que todos estamos diciendo que la globalización va a acabar con la diferencia y va a homogeneizar y va a uniformizar. Aparece otro movimiento, no solamente conceptual sino práctico, que dice: ya va, hay que reivindicar los particularismos, hay que reivindicar la diferencia. Pero ¿cómo lo hacemos para que esa reivindicación no genere nuevos autoritarismos, nuevas exclusiones, nuevos integrismos? Ese sería el segundo tema. Y por la tarde vamos a abordar entonces dos temitas más. El tema de las democracias, los derechos y las libertades culturales. ¿Qué significa la perspectiva de derechos cuando se habla de políticas culturales? ¿Qué significa pasar de defender el derecho a la cultura a defender los derechos culturales? ¿Cuál es la diferencia que hay allá? ¿Y cómo se conecta eso con el tema de las libertades culturales y a su vez con el tema de la diversidad? Para esto me voy a apoyar fundamentalmente en algo que muchos de ustedes deben conocer, en algo que no ha envejecido a pesar del tiempo que tiene, que es el informe sobre desarrollo humano del año 2004 del PNU, que precisamente es la primera vez que un organismo internacional no especializado en cultura coloca en el centro de las reflexiones sobre desarrollo humano el tema de los derechos y las libertades culturales. Y cerramos con una sesión sobre el papel de la cooperación internacional desde una mirada iberoamericana, y un tema que yo valoro mucho, sobre todo ahora que puedo mirar con un poquito más de serenidad el mundo ibérico, y es el tema de la creación del espacio cultural iberoamericano. Es muy ambicioso esto, no aspiremos a resolver aquí todos los problemas. Le pedí a Carlos Guzmán que me dijera en qué página podemos colocar. Aquí hay 7 documentos internacionales importantes, hay unos 4 textos de mi autoría que podrían ayudar, de manera están los PowerPoint que vamos a usar hoy, de manera que ustedes puedan bajar esto de nuevo. ¿Está más o menos claro? ¿Qué hora es para más o menos? 10. Vamos a trabajar unos 45 minutos, está pautado una pausa, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Bueno. Aquí quiero trabajar en torno a 4 ideas. ¿De qué hablamos cuando hablamos del nuevo lugar de la cultura? Insisto, cuando hablo del nuevo lugar de la cultura estoy hablando de una primera idea, y es que la noción de cultura es una noción mutante. Mutante más allá de esos debates que tenemos años haciendo, que cada las reuniones de cultura en Venezuela, yo no sé ahora, pero antes siempre había alguien que preguntaba: ¿y cuál es el concepto de cultura? Un poquito más allá de eso, obviamente eso puede ser un capricho, pero también es porque estamos hablando de un concepto mutante. Probablemente, piensen ustedes, salvo los conceptos de sustentabilidad y la irrupción de todas las categorías sobre los temas ambientales,
no haya en el escenario público de la primera década, perdón, de la mitad del siglo XX hasta acá, un concepto que vaya a mayor velocidad, designando cosas nuevas, no solo porque el concepto anterior fuera insuficiente, sino porque aquello que designa se transforma de una manera tan rápida que los conceptos que elaboramos van siendo insuficientes para la primera idea que quiero trabajar entonces es: la noción de cultura es una noción mutante y en este momento vive una de sus fases de mutación mayor. Y allí uso un concepto de Lipovetsky, un pensador francés, que es el concepto de cultura-mundo, sobre el cual hablaremos ahora. La segunda idea: la relación entre cultura y desarrollo es también un tema mutante. No es tan claro como lo vemos ahora. Ha sido un proceso de transformaciones permanente y esta mutación en América Latina ha sido decisiva, a veces por omisión, a veces por intervención implícita, en la manera como se conciben las políticas culturales. Entendiendo, por favor, que yo hablo de políticas culturales no solamente a partir del momento en que estas aparecen como tema explícito, que sería los años 70, más o menos, 60, 80, sino que había políticas culturales cuando no había políticas. Es decir, el plan de exterminio del mundo indígena realizado en países como la Argentina era una política cultural. Era una política cultural, solo que no se designaba. Y la tercera idea es que hoy estamos ante una nueva generación de políticas culturales, producto de la confluencia de 4 grandes desplazamientos cuya naturaleza no se termina de definir. Me explico. Hoy hay un acuerdo en que la cultura, tenemos años diciendo es algo más que las bellas artes, pero cada vez va quedando más claro que la cultura es una estrategia social. Es importante para temas fundamentales de la cohesión social y sobre todo se le ha asociado con el concepto de desarrollo humano. Yo voy a tratar de explicar, por lo menos a grandes rasgos, cuáles fueron esas 4 grandes confluencias. ¿Qué ha pasado en 4 grandes campos para que hoy haya un acuerdo mínimo sobre las nuevas funciones de la cultura en la vida social? Y por último, 2 giros decisivos que quiero que trabajemos a lo largo de todo el día. ¿Cómo hemos pasado de la identidad como principio a la diversidad como reclamo? ¿Y cómo hemos pasado de la cultura como derecho a los derechos culturales? Si logramos por lo menos dejar una ideita clara sobre cada uno de esos puntos, yo creo que habría valido la pena. Cuentan los que fueron alumnos de García Vaca, el famoso filósofo y profesor de esta universidad de origen español, García Vaca, que le decía a los alumnos, ¿cómo va lo de su tesis? Y dice, bueno, tengo varias ideas, profesor. Y García Vaca decía, oye, qué interesante, yo tengo una de hace años y no he podido desarrollar. Si logramos tener algunas ideas sobre esto, estamos bien. Voy a ir rápidamente entonces para tratar de... ¿Qué es lo novedoso de este momento en el campo cultural? ¿Por qué decimos que ocupa un nuevo lugar la cultura? La primera cosa, estamos viviendo un momento que yo no me atrevo a llamarlo así, pero que podría designarse como de post-globalización. Es decir, todo lo que esperábamos que ocurriera con el impacto de la globalización sobre la cultura no ocurrió, o por lo menos no ocurrió como lo preveíamos. Si no, hagamos una pregunta. ¿El mundo es tan americano o tan norteamericano como creíamos que iba a ocurrir con los primeros profetas del desaliento frente a la globalización? Pues si uno mira hacia Libia, mira hacia el mundo oriental, mira hacia lo que está pasando en China, mira hacia lo que está pasando en los países árabes, pareciera que no. Mira lo que está pasando en América Latina, política y culturalmente, pareciera que no.
Y pareciera que no, pero sin embargo, lo que sí es evidente es que en las formas de cultura dominantes en el planeta, hemos entrado en una etapa que algunos llaman del hipercapitalismo, en donde la cultura no es ya simplemente el reflejo de lo que ocurre en la sociedad, sino que la cultura, y sobre todo los tres tipos de cultura hechos, la cultura de la gran industria del entretenimiento, la cultura de las marcas, del hedonismo de masa, y la cultura que se genera y se produce y se transmite por internet, no necesariamente industrial, ha venido a trastocar lo que desde la época en que estudiamos los temas del imperialismo y del colonialismo cultural, se suponía era la lógica fundamental de existencia de las relaciones entre centro y periferia. Es decir, el peso económico de la cultura, el impacto que tiene el tiempo libre, el ocio, el impacto que tiene en los negocios y en el comercio internacional, el impacto que tiene en la producción y en la construcción de imaginarios, es no lo que habíamos conocido ni siquiera en la época más fuerte, cuando hablábamos de imperialismo y penetración cultural internacional. Lo que está ocurriendo en este momento, entonces, digamos, y hay una frase que a mí me gusta mucho, estas dos frases de abajo: un mundo que tiene la circunferencia en todas partes y el centro en ninguno. Es decir, si el modelo cultural en los periodos coloniales era el de una cultura que trata de imponerse sobre otra de manera explícita a través de eso que hemos estudiado como procesos de transculturación, era lo propio de las relaciones coloniales. Y si el modelo en la época de la gran expansión capitalista era no la imposición por la fuerza, sino la exportación de un modo de vida en el cual el modelo ideal fue el cine americano como primer gran aparato de expansión de imaginarios, lo propio en la época de la globalización y sobre todo de este hipercapitalismo del comienzo del siglo XXI es que ya no tenemos un centro desde el cual se irradia todo, sino tenemos, a mí la imagen me gustó mucho, un mundo que tiene la circunferencia en todas partes y el centro en ninguna. Y esto podemos verlo fundamentalmente incluso en el hecho de que mucha gente ya se está planteando, y hay indicios de que vamos hacia un mundo post-occidental, que todos los largos 4 o 5 siglos de europocentrismo y de hegemonía en los procesos culturales globales e internacionales empiezan a tener unas formas nuevas de fragmentación, entre otras razones. Primero, por esto que ya hemos mencionado de la relación entre economía y cultura. Segundo, porque lo que llamamos aquí la erosión de las antiguas fronteras simbólicas. Yo creo que nosotros tenemos que revisar con mucho interés y con mucho cuidado un texto que ya tiene sus años de Néstor García Canclini, que se llama Culturas Híbridas, y que probablemente para los latinoamericanos nos ayudó a liberarnos de ciertos lugares comunes que por décadas nos habían hecho mirar el mundo de una manera un tanto simplista. Porque lo que anunciaba Néstor García Canclini en ese libro, como erosión de las categorías clásicas de distinguir lo popular, lo culto, lo elitesco, lo masivo, lo industrial, se ha hecho prisa. Y se ha hecho prisa de manera definitiva. No solamente como en el momento en que él lo anunció, sino de una manera nueva en donde entran dos temas fundamentales. Uno, el de la politización de la cultura. Cuando hablamos de diversidad, la diversidad no es un invento de unos especialistas en UNESCO que se reunieron y descubrieron un día que había que proteger la diversidad. La defensa de la diversidad tiene que ver con procesos políticos muy importantes que se fueron dando desde los años 80 y que tienen que ver con
la comprensión de la cultura como derecha y la defensa de la propia cultura como un tema de derechos políticos, como un tema de necesidad de reconocimiento. Eso es uno. Y el otro es un hecho tecnológico.